Soy la hermana Reina Cruz Reyes del Presbiterio Suroriente, alumna del primer año del Instituto Teológico San Pablo, plantel central. En esta ocasión vamos a hablar acerca del libro de los Hechos. Este libro, cuyo escritor fue el doctor Lucas, cerca de la fecha está como probabilidad entre el 63 y el 70 después de Cristo. Consta de 28 capítulos. Hechos es el segundo libro que el doctor Lucas dirigió a Teófilo. Los manuscritos griegos lo titulan Hechos y algunos le añaden de los apóstoles. Aunque Lucas es el autor del Evangelio del mismo nombre y de Hechos, no se menciona en ninguno de los escritos su nombre. Lucas fue amigo de Pablo y compañero de viaje y médico personal. Lucas fue investigador e historiador. Era conocedor de las leyes y costumbres romanas. Conocía el área geográfica en la cual se desarrollaron los hechos. Lucas posiblemente se apoya de fuentes escritas, entrevistó a personas clave como Pedro, Juan, entre otros. Posiblemente algunos congregantes de la iglesia en Jerusalén. El encarcelamiento de Pablo de 2 años le dio a Lucas una gran oportunidad de entrevistar a Felipe. El uso frecuente del pronombre nosotros en primera persona del plural nos muestra que él fue testigo ocular de muchos de los acontecimientos registrados en Hechos. Eso lo notamos en algunas citas del mismo escrito en su capítulo 16, versículos 10 al 17, en su capítulo 20, versículo 5, y también en su capítulo 28, versículo 16. Algunos creen que Lucas escribió Hechos después de la caída de Jerusalén en el 70, pero es más probable que él escribiera mucho antes del final del primer encarcelamiento de Pablo. Acontecimientos notables como el martirio de Santiago en el 62, de acuerdo al historiador Josefo, la persecución de Nerón en el 64, la caída de Jerusalén en el 70, sugieren que fue escrito antes de estos acontecimientos. Lucas enfocó más de la mitad de los hechos al ministerio de Pablo. Lucas escribe para decirle a Teófilo la historia de las cosas que el Señor Jesús había llevado a cabo durante su ministerio terrenal. Lucas escribe su relato por orden de esos importantes acontecimientos. Hechos continúa ese registro, mostrando que Jesús llevó a cabo a través de la iglesia primitiva, empezando por la ascensión de Jesús y el ministerio de la iglesia, el inicio del ministerio en la iglesia en Pentecostés, la predicación de Pablo en Roma. Hechos narra el esparcimiento de la iglesia, la oposición al evangelio, la respuesta a la gran comisión que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Registra los hechos de las primeras décadas de la iglesia. Enfatiza que Jesús es el Mesías esperado por mucho tiempo. Enfatiza la obra del Espíritu Santo. Contiene importantes transiciones como son el ministerio del Señor Jesús a los discípulos,
el antiguo pacto al nuevo pacto. Aunque Hebreos establece la teología de la transición del antiguo al nuevo pacto, es Hechos donde se manifiesta la manifestación práctica en la vida de la iglesia. También la transición de Israel como testigo de Dios a la iglesia como pueblo testigo de Dios. Hechos es una narración histórica, contiene pocos retos de interpretación. Además, la llegada del Espíritu Santo es un acontecimiento que se describe como muy importante e impactante en la vida de la iglesia.